Job vivía en una tierra llamada Uz, un lugar lleno de belleza, riquezas y prosperidad. Era un hombre exitoso en todos los aspectos, con una familia amorosa y 10 hijos que le traían alegría. Su riqueza era considerable, con vastos rebaños, tierras fértiles y una gran casa. Job era reconocido no solo en su ciudad, sino en las regiones vecinas. Era un hombre ejemplar, tanto material como espiritualmente. Su vida era un testimonio de bendición y favor divino. Además de próspero, era justo, íntegro, temeroso de Dios y alejado del mal. Cada día, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, preocupándose por su bienestar espiritual. Actuaba como un buen padre y sacerdote de su hogar. Era generoso con los necesitados y compasivo con los pobres y marginados, siendo el primero en ayudar a quien lo necesitara. Las tierras de Job eran abundantes y sus rebaños los más saludables de la región. Sin embargo, lo más admirable era su carácter. Se mantenía firme en sus principios y era un modelo a seguir. Su bondad era admirada por amigos y conocidos, viéndolo como un hombre bendecido por Dios. Job vivía conforme a la voluntad divina, reflejando una relación profunda con Dios. En el cielo, su rectitud y devoción llamaban la atención de los seres celestiales. Nadie imaginaba que su vida perfecta sería puesta a prueba de manera severa. En su comunidad, Job era respetado y admirado. Su riqueza y bondad se entrelazaban, transformando todo lo que tocaba en oro. Su vida era la envidia de muchos, el ejemplo de prosperidad y justicia. Pero algo inesperado pondría a prueba su fe y carácter. Mientras vivía su vida de bendición, Job se preparaba sin saberlo para un gran desafío. En el cielo, algo se gestaba que cambiaría su vida por completo. No fue hasta que su paz se rompió que la verdadera naturaleza de su fe sería puesta a prueba. Así comenzaba la historia de Job, un hombre que lo tenía todo, pero que se preparaba para perderlo todo. Su nombre quedaría grabado en la historia como el hombre que enfrentó las pruebas más duras con una fe inquebrantable, aunque su vida se desmoronara frente a sus ojos. En lo alto de los cielos, donde la luz de la justicia y la verdad brillan sin sombra alguna, se desarrolló una conversación que cambiaría para siempre el destino de un hombre en la tierra. Job, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, vivía en paz, rodeado de bendiciones y prosperidad. Su vida era un modelo de fe, virtud y rectitud. Pero en un instante, un desafío en los cielos abriría la puerta a una prueba titánica de fe para él. Dios, en su trono celestial, reunió a los seres celestiales para presentarse ante él, como era costumbre. Entre ellos, en una presencia que nunca pasaba desapercibida, apareció Satanás, el acusador. Con su mirada astuta y su voz fría, Satanás no era un visitante bienvenido en este lugar de pureza y luz. Sin embargo, la conversación comenzó con una aparente calma. Dios, sabedor de todos los pensamientos y corazones, no pasó por alto la presencia de Satanás. ¿De dónde vienes?, le preguntó. Con una voz serena pero desafiante, Satanás respondió, de recorrer la tierra y caminar por ella. Era una respuesta cargada de intenciones ocultas, porque Satanás no solo observaba la tierra, él la acechaba, buscando oportunidades para sembrar discordia, tentación y duda. Entonces, fue cuando la conversación tomó un giro inesperado. Dios, con su sabiduría infinita, señaló a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job?, preguntó. Satanás, con una sonrisa de desdén, no tardó en responder, revelando el verdadero propósito detrás de su visita. ¿Acaso temen a Dios sin motivo?, dijo. ¿No has puesto un cerco alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene? Tú has bendecido la obra de sus manos, y su ganado se ha multiplicado por la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Las palabras de Satanás eran un desafío directo a la integridad de Job. Según él,
La devoción de Job no era genuina. Para Satanás, la fe de Job era solo una reacción a su prosperidad, un vínculo superficial que se desmoronaría ante la adversidad. A sus ojos, Job solo seguía a Dios porque le iba bien. Pero si se le quitaban sus riquezas, su salud y su familia, ¿seguiría amando a Dios? ¿O sucumbiría a la desesperación y la maldición? Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, aceptó el desafío de Satanás. Pero esta aceptación no fue una condena para Job, sino una oportunidad para que su fe fuera puesta a prueba y purificada. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, dijo Dios, dando permiso a Satanás para probar a Job, pero con un límite claro: no tocar su vida. El desafío estaba lanzado. En ese momento, Job no sabía lo que le esperaba. No sabía que el viento de la prueba pronto azotaría su vida, arrancándole todo lo que había amado, y que su fe sería puesta en la balanza, para que todos en los cielos y en la tierra vieran lo que sucedería cuando un hombre recto se enfrenta a la tormenta más feroz. Sin embargo, lo que ni Satanás ni nadie sabía era que Job, en su corazón, poseía una fe inquebrantable, una fe que aún no había sido puesta a prueba en su totalidad. Así comenzó la prueba de Job, una batalla en la que su fe sería puesta en la línea de fuego, sin saber que, a través de la adversidad, su historia sería un testimonio eterno de lo que significa confiar en Dios, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Y mientras Satanás aguardaba su victoria, Job aún ignoraba que el mayor desafío de su vida estaba a punto de comenzar, y que el cielo mismo observaba su cada paso. El desafío que Satanás había planteado en los cielos comenzó a materializarse con una rapidez devastadora. Job, en su casa, disfrutaba de la paz que solo un hombre justo puede experimentar. Era un hombre de fe, próspero y respetado. Sus tierras eran vastas, su ganado incontable, y su familia un refugio de amor y armonía. Pero esa serenidad pronto se desmoronó en un instante. Un mensajero irrumpió en su casa, su rostro pálido y agitado. «Job, los bandidos han atacado tus rebaños de camellos y han matado a todos tus siervos. Solo yo escapé para contártelo». Antes de que pudiera comprender lo que escuchaba, otro siervo llegó con una noticia aún más angustiante. «Un rayo cayó sobre tus rebaños de ovejas, y el fuego los consumió. Todos han muerto, y solo yo pude escapar». Job, atónito, apenas tuvo tiempo de procesar esta tragedia cuando el tercer mensajero, casi sin aliento, anunció: «Los caldeos han invadido tus campos de ganado. Han robado todo y matado a tus pastores. Yo soy el único que ha escapado con vida». En ese momento, las palabras parecían vacías, pero la magnitud de la pérdida comenzaba a hundirse en su corazón. La riqueza material de Job, que era la base de su estabilidad, se desvaneció en cuestión de minutos. Sin embargo, esto no fue lo peor. Un cuarto mensajero llegó, su voz temblorosa mientras hablaba de la tragedia más devastadora de todas. «Tus hijos y tus hijas estaban reunidos en la casa de tu primogénito cuando un viento fuerte derribó las columnas de la casa. Todos han muerto. No queda ninguno de ellos». En ese instante, Job sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había amado, todo lo que había construido, había sido arrasado en un abrir y cerrar de ojos. Su corazón se partió en pedazos al pensar en sus hijos, ahora perdidos para siempre. Pero, en lugar de maldecir o gritar al cielo, Job reaccionó de una manera sorprendente. Despojado de su riqueza, de su familia y de su seguridad, Job se arrodilló en el suelo, con el rostro en polvo. No fue un acto de desesperación, sino de aceptación profunda. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». La reacción de Job fue un testimonio de su fe inquebrantable. En lugar de rechazar a Dios por su sufrimiento, lo alabó. En el momento de su mayor pérdida, cuando todo parecía haber terminado,
Job mostró lo que realmente significaba tener fe, confiar en Dios no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando todo se desmorona a su alrededor. Sin embargo, el sufrimiento de Job estaba lejos de terminar. Este fue solo el comienzo de las pruebas que vendrían. Satanás, viendo que Job no había caído en la desesperación ni había maldecido a Dios, decidió llevar la prueba a un nivel aún más extremo. La batalla apenas comenzaba, y Job no sabía que lo que venía pondría aún más a prueba su fe, su paciencia y su resistencia. Con cada nueva prueba, la integridad de Job sería puesta a prueba, pero lo que el cielo observaba en ese momento era más que el sufrimiento de un hombre. Era un testimonio de la fe que se mantiene firme en medio de la adversidad más feroz. Y Job, aunque golpeado por el dolor, no se doblegaría. La primera prueba de su vida le había arrebatado casi todo, pero algo dentro de él seguía firme, su confianza en Dios. Y esa confianza sería puesta a prueba aún más, de formas que ni él mismo podía prever. Justo cuando Job creía que su vida no podía sumirse más en la desesperación, una nueva y aterradora prueba comenzó. Ya había perdido sus riquezas, sus tierras y, lo más devastador, a sus hijos. Pero lo que Satanás había preparado para él no terminaría allí. Con la aprobación de Dios, la segunda prueba estaba a punto de desencadenarse. Job, al que ya la vida había golpeado con una furia imparable, ahora enfrentaría un enemigo aún más cruel, la enfermedad. De repente, Job comenzó a sentirse extraño. Un ardor inexplicable apareció en su piel, seguido de dolorosos sarpullidos que se extendieron rápidamente por todo su cuerpo. La piel, antes saludable y fuerte, se cubrió de úlceras dolorosas. Los médicos no podían hacer nada. Cada día, las llagas se hacían más grandes, y el dolor más insoportable. Sin embargo, lo peor no era solo el sufrimiento físico. La enfermedad trajo consigo la humillación. La gente de su alrededor, los amigos y conocidos que antes lo admiraban, comenzaron a alejarse de él, como si su presencia fuera contagiosa. Job, desesperado, se sentó en el suelo, rodeado por las cenizas, un símbolo de su ruina. Los fragmentos de su dignidad se desvanecían mientras la fiebre lo consumía y su piel se agrietaba. Cada noche, su descanso era interrumpido por el dolor. Cada amanecer, la esperanza de recuperación desaparecía más y más. El hombre que una vez tuvo una vida llena de bendiciones ahora era una sombra de sí mismo. La profunda tristeza que sentía por la pérdida de su familia era ahora intensificada por la enfermedad que lo devoraba. Pero, en medio de la agonía física, lo que Job más temía llegó, el juicio de su propia esposa. En su desesperación, ella no pudo comprender cómo un hombre justo y temeroso de Dios podía estar viviendo un castigo tan terrible. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le gritó, su dolor y frustración reflejados en cada palabra. Era la expresión de la desesperación humana, una respuesta que no podía ver más allá de la tormenta que los rodeaba. Ella le pedía que abandonara la lucha, que renunciara a su fe, que se rindiera ante la idea de que su sufrimiento no tenía sentido. Pero Job no cedió. ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal?, respondió con firmeza. No permitió que la oscuridad lo dominara. En su sufrimiento, Job comprendió que la fe no se basa solo en los momentos de abundancia y felicidad. Job, aunque quebrado en cuerpo, seguía de pie en su alma. Su respuesta ante la adversidad no fue una maldición, sino una reafirmación de su fe inquebrantable. Con la enfermedad golpeando su cuerpo y su corazón destrozado por las pérdidas, Job continuó fiel a su Creador, aferrándose a la esperanza que quedaba en lo más profundo de su ser. La segunda prueba había llegado con una furia implacable, pero Job aún no se rendiría. Satanás, confiado en que Job caerá ante el sufrimiento, se equivocaba al subestimar la fortaleza interna de un hombre. Mientras Job luchaba por encontrar respuestas, el cielo observaba, y lo que sucedía en la tierra no era solo el sufrimiento de un hombre,
sino la prueba de lo que significa realmente permanecer fiel, aun cuando todo parece perdido. El dolor físico y emocional seguía consumiendo a Job, pero su corazón no cedió ante la oscuridad. Sin saberlo, estaba forjando algo más grande que su sufrimiento, un testimonio eterno de la fidelidad a Dios en las circunstancias más extremas. Y mientras sus fuerzas disminuían, algo dentro de él seguía firme. Pero las pruebas no terminaban aquí. Satanás había fallado una vez, pero no se rendiría. La lucha, aunque aún invisible para Job, continuaba, y el futuro estaba por revelar la siguiente etapa de su viaje. En medio de su dolorosa enfermedad y la pérdida de todo lo que una vez amó, Job se encontraba sumido en una lucha que no solo afectaba su cuerpo, sino también su corazón y su alma. Mientras su piel se cubría de llagas, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Lo que parecía ser una prueba solo para él, rápidamente se convirtió en un conflicto con aquellos más cercanos a él, su esposa, quien, al igual que él, había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. En su desesperación, su esposa lanzó un grito desgarrador. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las palabras fueron como cuchillos afilados, atravesando el alma de Job. Ella, incapaz de comprender el propósito del sufrimiento, le pedía que renunciara a todo, que abandonara la lucha. Para ella, la vida de Job ya no tenía sentido, ni en su fe ni en su supervivencia. Era un clamor de desesperación, una mujer rota por el dolor, que ya no veía esperanza en ningún lado. Pero Job, aún en su sufrimiento, respondió con calma. ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no el mal?, le contestó, señalando que no todo en la vida es prosperidad ni éxito, y que la verdadera fe se pone a prueba cuando la adversidad nos golpea. Job no permitió que su corazón se llenara de resentimiento. Comprendió que ella también estaba devastada, pero él sabía que su fe debía ser más fuerte que cualquier prueba externa. Era una fe que no se basaba solo en las bendiciones, sino en la confianza absoluta en que Dios tenía un propósito en todo lo que sucedía. Mientras Job enfrentaba el conflicto con su esposa, los días continuaban pasando, y con ellos, un nuevo tipo de compañía comenzó a llegar a su vida. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, habían oído hablar de la tragedia que había caído sobre él. Decidieron acudir a su encuentro. Durante 7 días y 7 noches, los tres se sentaron junto a él en el polvo y la ceniza, sin decir palabra alguna. Su presencia era un consuelo silencioso, pero también un recordatorio de que Job no estaba completamente solo. Sin embargo, al pasar el tiempo, las miradas preocupadas de los amigos comenzaron a transformarse en interrogantes. Ellos conocían a Job como un hombre justo, que vivía con rectitud, y no podían comprender cómo alguien tan virtuoso podría ser golpeado por tragedias. Fue entonces cuando comenzaron a hablar, y lo que parecía ser un intento de consuelo se convirtió rápidamente en una serie de acusaciones, juicios y teorías sobre las razones detrás de su sufrimiento. Elifaz fue el primero en hablar, sugiriendo que Job había hecho algo malo. Según él, no podía ser que un hombre tan justo hubiera sufrido tan profundamente sin razón. Bildad, por su parte, insistió en que Job debía haber pecado de alguna manera, ya que el sufrimiento era siempre una consecuencia del pecado, una justicia divina en acción. Zofar, el más directo y agresivo de todos, acusó a Job de ser un hombre orgulloso y arrogante que merecía un castigo aún mayor por sus pecados. Las palabras de los tres amigos, lejos de ser un consuelo, solo aumentaban el dolor de Job. En lugar de encontrar consuelo en sus presencias, Job se sentía más aislado, como si su sufrimiento estuviera siendo malinterpretado por aquellos que más deberían comprenderlo. A pesar de la dureza de las palabras de sus amigos, Job no les respondió con ira, pero sí con dolor y desconcierto. Porque, si él había sido un hombre justo, estaba sufriendo de tal manera. Si su corazón no había fallado ante Dios, ¿por qué esta prueba tan insoportable? El conflicto con su esposa se sumaba al dolor de escuchar a sus amigos.
Job se encontraba atrapado entre los reproches de aquellos a quienes amaba y la amarga realidad de su sufrimiento, sin una respuesta que pudiera aliviar el peso de su angustia. Pero aún así, en medio de las acusaciones, Job se aferraba a una fe genuina. El viento de la prueba soplaba con fuerza, pero aún quedaba esperanza. La historia de Job no solo era un relato de sufrimiento, sino una batalla interna por mantener la fe cuando el mundo que conocía se desmoronaba. Algo en el corazón de Job seguía firme, esperando una respuesta que solo podía venir de Dios. El dolor de Job parecía no tener fin. A cada minuto, su cuerpo estaba cubierto por llagas purulentas que no solo lo atormentaban físicamente, sino que lo sumían en una desesperación existencial. El vacío de la pérdida de sus hijos y su riqueza era insoportable, y la enfermedad se llevaba lentamente la última chispa de esperanza. Sin embargo, lo que parecía ser su mayor angustia, la soledad, se vio interrumpida por la llegada de sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos llegaron con la intención de consolarlo, de brindarle algún tipo de alivio en su tormenta. Pero lo que comenzó como un acto de compasión pronto se convirtió en una serie de conversaciones desgarradoras. Durante los primeros 7 días, los tres amigos se quedaron en silencio, observando el sufrimiento de Job sin decir palabra alguna. Sus corazones estaban llenos de tristeza por su amigo, pero también de confusión. No podían comprender cómo un hombre tan justo y recto podía estar siendo golpeado con tal intensidad. Sin embargo, al 8º día, la paciencia se agotó. Elifaz, el más experimentado de los tres, fue el primero en hablar, abriendo un diálogo que cambiaría la naturaleza de la relación entre ellos. Job, ¿no has considerado que el sufrimiento no es solo casualidad? Tal vez lo que te está sucediendo es una consecuencia directa de tus propios actos, dijo Elifaz. Según él, el sufrimiento de Job era una consecuencia lógica de algún pecado oculto que Job debía haber cometido. Elifaz basaba su razonamiento en lo que él consideraba una verdad universal. Aquellos que viven en rectitud nunca sufren de tal manera. Y si Job sufría, era porque había algo oculto en su vida. Job, al escuchar estas palabras, sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso soy culpable de algún pecado que no reconozco?, pensó. Pero, en lugar de ceder a la ira, respondió con una serenidad que desconcertó a sus amigos. Job sabía que no había cometido ninguna maldad que justificara un castigo tan severo. Con una paciencia cada vez más tensa, Job replicó a Elifaz: «Si tan solo supieras el dolor que llevo dentro, ¿cómo puedes pensar que mi sufrimiento es castigo por algo que he hecho?». Job no podía comprender la lógica de sus amigos. Ellos, al igual que muchos otros, veían el sufrimiento como algo directamente ligado a la culpa. La conversación siguió, y las acusaciones de Elifaz se multiplicaron. A medida que avanzaba el diálogo, los amigos de Job, cada uno con su propia visión del sufrimiento, comenzaron a intensificar su discurso. Bildad, con una voz llena de certeza, insistió que Job debía haber pecado, porque Dios, en su justicia, nunca castiga sin razón. Según Bildad, si Job no se arrepentía, sufriría aún más. Si tú fueras recto, Job, no estarías en esta situación. Y si eres culpable, debes confesar y buscar el perdón de Dios, dijo. Dándole una respuesta simple pero cruel, el sufrimiento era un castigo divino y Job solo podía encontrar alivio si aceptaba su culpa. Zofar, el más feroz de los tres, no dudó en ir más allá. Él no solo insistió en la culpa de Job, sino que le dijo que merecía un castigo aún mayor. Tus palabras no son más que presunción, Job. ¿Cómo osas desafiar la justicia de Dios? Estás recibiendo mucho menos de lo que mereces, le espetó, lanzando una acusación devastadora sobre la rectitud de Job. La acusación de Zofar fue una puñalada directa al alma de Job. A lo largo de toda esta conversación, el sufrimiento de Job no solo fue físico, sino emocional y psicológico.
Mientras sus amigos lo interrogaban y lo culpaban sin cesar, él luchaba por mantener la cordura. A medida que los días pasaban y los diálogos se alargaban, Job comenzó a sentirse más aislado que nunca. Los amigos que había considerado sus más cercanos ahora lo veían como un hombre que necesitaba ser corregido, un hombre que debía arrepentirse, aunque no comprendieran en lo más mínimo su dolor. Sin embargo, Job se mantuvo firme. No podía aceptar que su sufrimiento fuera un castigo por un pecado que no había cometido. Su dolor era tan profundo, pero su fe, aunque cuestionada, permanecía. Aunque sus amigos lo atacaban con palabras de juicio, Job no perdió la oportunidad de clamar a Dios. Job pedía respuestas, buscando algún tipo de explicación en medio del caos. Sabía que la verdad no se encontraba en los juicios de sus amigos, sino en la respuesta que solo Dios podría darle. Mientras los diálogos continuaban, Job se mantenía esperando que, en algún momento, la luz pudiera romper la oscuridad. La lucha interior de Job, entre la desesperación y la esperanza, iba tomando forma, y la historia de su fe, marcada por los diálogos con sus amigos, apenas comenzaba. Los días de dolor y acusaciones parecían no tener fin para Job. Sus 3 amigos seguían presionándolo, exigiéndole que confesara un pecado oculto para que su sufrimiento cesara. Pero Job sabía que no había pecado detrás de su dolor. Sentía que su sufrimiento era una prueba que debía enfrentar. Mientras Job se debatía en su angustia, una figura joven, Eliú, se levantó. No era uno de los amigos cercanos de Job, pero había estado observando todo desde el inicio. Al ver que la discusión se volvía tensa y que las palabras de sus amigos no ayudaban, decidió intervenir. Eliú se levantó con convicción, decidido a ofrecer una perspectiva fresca. No venía a juzgar a Job, ni a insistir en que debía arrepentirse de un pecado. Ofreció una visión más amplia del sufrimiento, desafiando el entendimiento tradicional que Job había estado recibiendo. «Escuchadme, Job, y vosotros también, amigos míos», comenzó Eliú. «No estoy aquí para condenar ni para alabar. Pero lo que veo en este sufrimiento de Job es algo que ninguno de vosotros ha comprendido bien». Eliú explicó que el sufrimiento no siempre tiene que ver con el pecado. Eliú sugirió que el sufrimiento puede ser un medio a través del cual Dios purifica a la persona, forjando algo más profundo en su alma. A veces, el dolor no es castigo, sino una oportunidad para que el alma se acerque más a Dios y aprenda lecciones que no podrían ser aprendidas de otro modo. A pesar de su juventud, Eliú hablaba con una sabiduría desconocida para los demás. No culpaba a Job, pero tampoco le daba la razón ciega. Destacaba la importancia de la humildad y de reconocer que solo Dios posee el panorama completo de la realidad. Eliú cuestionaba tanto a Job como a sus amigos, entendiendo que todos estaban atrapados en una visión limitada del sufrimiento. No era un castigo directo ni una consecuencia de una transgresión específica, sino un medio que Dios utilizaba para enseñar lecciones. La intervención de Eliú trajo aire fresco a la conversación. Durante días, Job había estado atrapado entre las acusaciones de sus amigos y su propio dolor, buscando respuestas sin éxito. Eliú le ofreció una nueva perspectiva, viendo el sufrimiento como una posibilidad de crecimiento. Eliú sugirió que Job debía ver su dolor como una oportunidad para acercarse más a Dios. Invitó a Job a reflexionar sobre la grandeza de Dios, quien tiene un conocimiento que trasciende todo entendimiento humano. Las palabras de Eliú impactaron profundamente a todos los presentes. En lugar de perpetuar las acusaciones y el juicio, Eliú ofreció una invitación a ver el sufrimiento bajo una nueva luz, no como un castigo, sino como una herramienta de transformación. Esta intervención sembró una semilla de duda sobre las ideas rígidas de los amigos de Job. Lo más importante de las palabras de Eliú fue que ofreció esperanza. Mostró que, aunque el sufrimiento es inevitable, no es un signo de la falta de bondad o justicia de Dios, sino una oportunidad para la redención y la restauración espiritual.
El corazón de Job encontró alivio temporal. Aunque las respuestas que Job buscaba aún no estaban completas, Eliú le ofreció una forma de ver su sufrimiento como parte de un proceso más grande y divino. La intervención de Eliú se convirtió en un giro crucial en la historia de Job, abriendo una ventana hacia una visión más profunda. Mientras Eliú terminaba de hablar, una nueva sensación de tensión se apoderaba del aire. Job, aunque aún atrapado en su dolor, comenzaba a ver las cosas de una manera diferente. La historia estaba a punto de dar un giro inesperado, y la respuesta que Job anhelaba comenzaba a asomar. El cielo se oscureció de manera inusual, como si todo el universo se detuviera. Una atmósfera de inquietud llenó el aire, y de repente, un torbellino, feroz y poderoso, apareció en el horizonte. Job, con el corazón lleno de preguntas, de dudas, y con su alma ya desgastada por el sufrimiento, fue testigo de una de las respuestas más sorprendentes y sobrecogedoras que un ser humano haya podido recibir de Dios. Durante todo este tiempo, Job había clamado, había hablado, había debatido con sus amigos, había maldecido el día de su nacimiento, pero no entendía por qué le sucedían esas calamidades. Su dolor no era solo físico, sino una angustia existencial profunda. ¿Por qué un hombre justo debía sufrir tanto? ¿Era acaso Dios injusto? ¿Qué propósito podía tener este sufrimiento sin sentido? Durante todo este tiempo, Job había estado esperando una respuesta que le aclarara el misterio, que le ofreciera la razón que buscaba, un porqué que le diera paz. Y entonces, en medio de ese torbellino rugiente, la voz de Dios resonó. No fue una respuesta directa a las preguntas de Job. Dios no le ofreció una justificación lógica ni le explicó el propósito detrás de sus sufrimientos. En lugar de eso, le hizo una serie de preguntas poderosas que hicieron eco en su mente y su corazón, desarmándolo completamente. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría?, preguntó la voz. Job, temblando, se dio cuenta de que estaba en presencia de algo mucho más grande que él. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Cada pregunta era como un golpe suave pero imparable a su comprensión, invitándole a ver lo que estaba más allá de su limitada perspectiva humana. Job había estado luchando con las razones del sufrimiento, buscando respuestas que fueran comprensibles para su mente finita. Pero Dios, con sus preguntas, le mostró algo mucho más profundo. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestra pequeñez ante la magnitud del universo y el misterio divino. Las preguntas no eran un reproche, sino una invitación a reflexionar sobre el vasto plan de Dios. El torbellino representaba esa inabarcable magnificencia de Dios, su poder, su sabiduría, su dominio sobre la creación, algo que Job, aunque piadoso y justo, no podía comprender por completo. La respuesta de Dios no estaba en resolver las dudas de Job, sino en hacerle entender que su sufrimiento, aunque doloroso e inexplicable para él, era solo una pequeña fracción de un plan divino mucho mayor. Esta revelación no fue fácil de aceptar para Job. De hecho, fue desconcertante, porque no ofreció las respuestas que él esperaba. Sin embargo, fue un momento transformador. Job comenzó a comprender que la fe no se basa en entender todo, sino en confiar en la soberanía de Dios, en la sabiduría que está más allá de la comprensión humana. Así, mientras el torbellino seguía su curso, Job se encontró a sí mismo en un lugar de silencio, sintiendo una mezcla de temor y reverencia. Las palabras de Dios lo habían dejado sin aliento, pero también le ofrecieron una paz inusitada. Ya no era necesario que todo tuviera una explicación lógica. Job comenzó a aceptar que la respuesta no estaba en la razón, sino en la aceptación humilde de la grandeza de Dios. Tras la poderosa respuesta de Dios desde el torbellino, Job se encontró en un estado de profunda reflexión. La majestuosidad de la voz divina, su infinita sabiduría y el peso de las preguntas que Dios le había planteado lo despojaron de todo orgullo y arrogancia. Todo lo que había creído saber sobre su sufrimiento
sobre su justicia y sobre el mundo, de repente se desmoronó ante la magnitud de lo divino. Job no pudo más que postrarse en su rostro, profundamente humillado. «Te conocía solo de oídas», dijo Job, «pero ahora mis ojos te ven». La revelación que había recibido de Dios no solo había cambiado su perspectiva sobre el sufrimiento, sino también sobre la naturaleza de su propia existencia y la de su Creador. Había cuestionado a Dios, había despotricado contra su destino, pero ahora entendía que su conocimiento era minúsculo. En un acto de profunda humildad, Job se arrepintió. Reconoció que, aunque sus preguntas habían sido legítimas en su dolor, sus dudas sobre la justicia de Dios no eran más que una expresión de su incapacidad para entender el propósito mayor que solo Dios puede ver. «Me arrepiento en polvo y ceniza», dijo Job, dejando atrás su orgullo y su resentimiento. Su arrepentimiento no solo fue una respuesta a las palabras de Dios, sino una rendición completa, un reconocimiento de su limitación humana y de la grandeza divina. Ya no buscaba una respuesta lógica, ya no deseaba una justificación ante su sufrimiento. En ese momento, Job comprendió que la fe no se construye sobre la comprensión completa del sufrimiento humano, sino en confiar en el carácter y la sabiduría de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento de Job no solo le permitió reconciliarse con Dios, sino que también puso en evidencia la postura errónea de sus tres amigos. Durante todo el tiempo en que Job había estado sufriendo, sus amigos habían llegado con la premisa de que su dolor solo podía ser el resultado de un pecado oculto. En su afán por encontrar una explicación lógica y sencilla para el sufrimiento de Job, habían jugado al juez de su vida, sin comprender la complejidad de lo que estaba ocurriendo. El reproche de Job hacia sus amigos fue inevitable. Ellos no solo habían malinterpretado la causa de su dolor, sino que también habían acusado a Dios de injusticia, al sugerir que él castigaba a Job por algo que no había hecho. En ese momento, Dios mismo se dirigió a los tres amigos, reprendiéndolos por su falta de sabiduría. Dios les ordenó que ofrecieran sacrificios por su falta de comprensión, y lo más importante, que Job orara por ellos para que pudieran ser perdonados. Los amigos de Job, avergonzados por la corrección divina, aceptaron su error. Fue un momento difícil para ellos, pues la verdad les había sido revelada de una forma contundente. En medio de su arrepentimiento, entendieron que no podían actuar como jueces del sufrimiento de otros sin conocer todo el contexto, sin comprender las razones que solo Dios conoce. El sufrimiento de Job había sido una prueba que ellos no estaban preparados para comprender, y por eso Dios les mostró que su papel era ser compañeros de dolor, no acusadores. Job, por su parte, al ver la corrección de sus amigos, también experimentó una transformación. Había sido víctima de una profunda incomprensión, pero ahora, con su corazón más humilde, se encontraba en una posición de intercesión. Oró por aquellos que lo habían criticado, pidiendo perdón por sus palabras y por las falsas acusaciones que habían lanzado contra él. Este arrepentimiento mutuo marcó un punto de inflexión en la historia de Job. La restauración no solo era algo que le esperaba a él en lo material, sino también en lo espiritual. Había aprendido a ser más sabio, más compasivo y, lo más importante, más cercano a Dios. Y así, con el arrepentimiento de Job y la reprensión de sus amigos, se abría la puerta a una nueva etapa en la que la restauración y la bendición de Dios no solo llegaban a la vida de Job, sino también a la vida de aquellos que habían estado junto a él en su sufrimiento. Tras el arrepentimiento sincero de Job y la corrección divina de sus amigos, se abrió una nueva página en su vida, una página de restauración y bendición. Lo que parecía haber sido el final de su historia, un desenlace marcado por el sufrimiento y la pérdida, estaba a punto de transformarse en un nuevo comienzo. Dios, en su infinita misericordia, no solo perdonó a Job, sino que también le ofreció una restauración más allá de lo que él habría imaginado. La historia de Job es, en su núcleo, una de redención. Después de toda la angustia y la desesperación, Job recibió un doble regalo, el de la restauración material y el de la paz espiritual. Dios le devolvió todo lo que había perdido.
Sus riquezas, que habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, fueron restauradas con creces. Job, que había sido un hombre muy rico antes de sus pruebas, ahora vio cómo su fortuna era multiplicada. Su ganado volvió a ser numeroso, sus propiedades fueron restituidas. Lo más significativo, Dios le otorgó una familia nueva. Los hijos que había perdido en un trágico accidente fueron reemplazados por nuevos hijos, hermosos y saludables, y sus hijas se convirtieron en un motivo de orgullo, reconocidas por su belleza y su sabiduría. Pero la restauración no se limitó a lo material. Job también experimentó una paz interior que solo podría haber llegado después de la intensa prueba de su fe. En su sufrimiento, había aprendido a confiar en Dios de una manera más profunda, más genuina. Había visto el misterio de la vida desde una perspectiva más amplia, reconociendo que no todo tenía una explicación lógica. Esa paz que le sobrevino fue un regalo aún más grande que la restauración de su fortuna. Job vivió muchos años más, mucho más allá de lo que cualquiera habría esperado, disfrutando de una vida llena de bendiciones y rodeado de su familia. El hombre que un día había estado quebrantado, ahora se encontraba renovado. La historia de Job, en su restauración, muestra el poder de la fe, la esperanza y la fidelidad de Dios, quien, incluso en las pruebas más duras, nunca abandona a sus hijos. A través de todo esto, Job aprendió que el sufrimiento no siempre tiene respuestas inmediatas ni satisfactorias para la mente humana. Dios siempre tiene un propósito, y ese propósito es más grande que lo que podemos comprender. La restauración de Job no solo fue un testimonio del poder de Dios para restaurar lo perdido, sino también un testimonio de la fortaleza humana cuando se mantiene la fe. Finalmente, la historia de Job se cierra con un mensaje claro. El sufrimiento, aunque doloroso, no es el fin. Es solo una parte de un viaje más grande, un viaje que, aunque incierto y lleno de dificultades, puede llevar a una restauración gloriosa, mucho más allá de lo que se había perdido. Y es en esa restauración donde se encuentra la verdadera victoria, no en la respuesta a todas nuestras preguntas, sino en la confianza plena en un Dios que, al final, nos dará más de lo que jamás imaginamos. Así, Job vio su vida restaurada y multiplicada, y terminó sus días en paz, rodeado de los suyos, y con una fe que había sido refinada por el fuego del sufrimiento. Su historia se convirtió en un testimonio eterno para aquellos que, como él, se enfrentan a las pruebas más duras de la vida, mostrando que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y con este final glorioso, la historia de Job no solo es la historia de un hombre que fue probado, sino también de un hombre que fue restaurado por la gracia infinita de Dios. Y así concluimos este viaje con la increíble historia de Job, un relato que nos enseña sobre la perseverancia, la fe y la capacidad de superar las pruebas más difíciles de la vida. Espero que esta reflexión te inspire tanto como a mí, y te invite a mirar los desafíos con una nueva perspectiva. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para más historias llenas de aprendizaje. Recuerda, la vida siempre nos presenta pruebas, pero al final, como Job, podemos salir fortalecidos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video.